Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro. Iniciamos con el análisis de la promoción de antejuicio en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, una solicitud que hizo el Ministerio Público por anomalías durante el proceso electoral. Primero vamos a conocer los detalles a continuación con esta nota. Por la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes, el Ministerio Público ha solicitado el retiro de antejuicio de los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral. El hecho en concreto es que derivado del evento electoral en el año 2019, se generaron inconsistencias y fallos en el sistema informático. De esa cuenta, hay 2 personas ligadas a proceso penal. En el año 2017, el entonces encargado de dicha unidad hizo un requerimiento al Pleno de Magistrados solicitando la creación de la unidad de sistemas electorales para que con tiempo se trabajara el tema de la digitación y transmisión de resultados. Ese requerimiento los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral lo omitieron. Ninguna de las solicitudes fue atendida, por lo que el MP decidió investigar y en el desarrollo solicitó un dictamen pericial y un análisis técnico de la Contraloría, los que concluyeron que el sistema informático del TSE es ineficiente. Además, que el personal de la Dirección de Informática tiene falta de conocimiento y dedicación. En cuanto a la investigación que hizo el Ministerio Público, en cuanto a las declaraciones testimoniales, al dictamen pericial, pero al informe del analista técnico de la Contraloría General de Cuentas, de forma contundente él manifiesta que en el caso del sistema informático es deficiente. Según la Fiscalía, la investigación ya tiene sustento, por lo que procedieron a presentarla argumentando que los magistrados titulares incumplieron en su función de velar por la pureza del proceso electoral. Por una Guatemala en paz, Diana Cabrera y Eric Ávila. Era una nota precisamente de la solicitud de antejuicio que se presentó en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y con eso, pues damos paso ya a dar la bienvenida a los invitados de esta noche. De este lado tenemos al analista de casa, Estuardo Zapeta. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y también nos acompaña Gerson Sotomayor, politólogo, también bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, para iniciar un poco vamos a dar contexto. ¿Qué es lo que pasa? Es que este antejuicio se presenta casi 6 meses después que se abrió la investigación en contra de, no específicamente del Tribunal Supremo Electoral, pero sí en contra de ese proceso que algunos catalogaron como anómalo porque habían dudas por el conteo de los votos. Estuardo, ¿cómo ve usted pues la acción que se presenta en contra de los magistrados? También teniendo en cuenta que ya habían sido capturados el exdirector y el subdirector de informática. Creo que aquí tenemos que entrar a conocer varios procesos. Primero, entiendo yo que es el proceso de contratación de quien fue el director de informática y las capacidades y las habilidades que tenía para ser o no ser director de informática. Segundo, la forma de contratación de la empresa. Y luego tenemos que ver también todos los fallos que hubo. Y recordemos que eso fue la primera vuelta. La primera vuelta tuvimos muchos problemas para poder obtener resultados muy diferentes a la segunda vuelta, tal vez porque había menos candidatos y todo, pero la segunda vuelta era a las de 6, 7, 7:20, 7:30, ya teníamos en realidad 80% de los resultados y nadie pues dijo nada. Ya el cambio ya se había dado de toda la gente de informática. La gente de la segunda vuelta fue contratada días antes de la segunda vuelta y creo que hicieron un buen trabajo. Sin embargo, todavía quedó duda acerca de la primera vuelta. Sí, primero las contrataciones, pero también la forma de la contratación y luego que hubo en las actas. Hubo muchas formas de conteo, se nombraron a las personas que llegaran a hacer conteos, hubo hasta voluntarios, varios hicimos nuestro propio conteo. Nosotros, por ejemplo, en la radio hicimos un conteo propio que los mismos radioescuchas nos ayudaban a ingresar las actas, ¿verdad? Y sí, encontramos muchas anomalías, por ejemplo, en la transmisión de actas, digamos, en cómo estaba conformado el sistema versus un sistema que nosotros hicimos y el cual pues tenía mucha amplitud para aceptar una cantidad de opciones. Ahí tenía que aceptar 21 opciones, ¿verdad? Y esto llegaba hasta la número 20, entonces la número 21, ¿a dónde se iba? ¿A dónde se iba? Era una pregunta que cuando uno ya entraba al sistema y empezaba, lo mismo, digamos, en el caso de radio, los mismos radioescuchas preguntaban, mire, ¿y aquí qué hacemos? Entonces, era para ilustrar a muchos que ese era precisamente el problema que el sistema había dado. Era un sistema de programa, era un problema no solo de sistemas, sino de programación. Cuando dicen, se cayó el sistema, no sé qué, ahí hay error humano. Las máquinas al final son máquinas, no tienen voluntad, o por lo menos todavía no, y ese no era un ejercicio de inteligencia artificial,
enviar un cohete a Marte, ¿verdad? Era básicamente un conteo de votos. Y ya vimos en otros casos los niveles de manipulación. De hecho, ese es uno de los grandes temas este fin de semana y hoy del informe de OEA con relación a Bolivia, ¿verdad? 37% de manipulación de actas y todo eso. Entonces, eso sí deja dudas. Entonces, está atrás de los responsables, pero los responsables finales fueron los magistrados. Creo que después de un proceso que costó mucho, porque empezó con una nueva ley, empezó con una nueva distribución, una nueva forma de financiamiento, también una forma de distribución de medios para la publicidad política. Encima tuvimos este problema de informática, el cual los mismos magistrados habían dicho que no se iba a dar, pero se dio. Y vamos a ver cómo sigue este proceso, pero es a los 5 magistrados que estaban al frente del proceso electoral 2019. Prácticamente la mayoría de el antejuicio o las razones es por una simple palabra, omisión. Digamos que los magistrados omitieron realizar sus labores correctamente. Eso es, para hacerlo muy breve, el antejuicio promovido por el Ministerio Público. ¿Cómo ves esto, Gerson? Yo creo que hay que recordar algo. El Ministerio Público es el ente encargado de la persecución penal. Habría que ver qué tan bien sustentado está la presentación de una denuncia, una solicitud de retiro de antejuicio a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y esto lo planteo justamente porque realmente es muy difícil. La elección está en las actas, en el conteo de las actas. El sistema informático, básicamente, que era el que todos, creo yo, estábamos viendo en la página de internet del Tribunal Supremo Electoral, es una referencia por transparencia, si se quisiera ver así, pero realmente es en ese conteo y reconteo de votos contemplados y contenidos en las actas, es donde realmente está una elección tal cual tenemos un modelo de elecciones generales en Guatemala. Cuando nos percatamos de esto, digamos, yo honestamente, si me presenta el Ministerio Público tan sencillamente como lo hizo ahora, básicamente le hago perder un poquito de fuerza y credibilidad, porque no es un elemento que tenga la fuerza suficiente como para poder perseguir penalmente a los magistrados. A lo sumo, creo yo, que tal vez tendrán que afrontar un tema dentro del derecho administrativo, que es algún hallazgo de Contraloría General de Cuentas, pero difícilmente esto va a trascender a la parte penal. Y me llama muchísimo la atención que, siendo un tema eminentemente administrativo, no haya primero aparecido un informe, una auditoría de Contraloría General de Cuentas previo a la presentación de una denuncia. Esto obviamente pareciera que algo está a lo interno, y creo que el Ministerio Público, no sé si a la larga está consciente del nivel de deslegitimación y falta de credibilidad que le puede otorgar a un proceso electoral que ya estamos a tan poco tiempo de que los nuevos funcionarios electos puedan asumir sus cargos. Es un tema muy complejo. De hecho, el fiscal hacía mención en que sí habían encontrado como ciertas dudas en los resultados electorales. Entonces, tenemos aquí dos posiciones. Uno de qué tanto alcance podrían tener los magistrados en cuanto a los resultados que se dieron a conocer, el nombramiento de las personas, y el otro es, bueno, también se detectaron algunas anomalías en ciertas actas, que por ejemplo había una mala suma de votos y otras cosas más. Estuardo, ¿qué tanto debería alcanzar esto a los magistrados, tal como lo plantea Gerson, en el sentido de debería ser algo administrativo, ¿no? Sí tenemos que estar claros que los magistrados, básicamente, aunque son responsables del proceso eleccionario 2019, y todos los magistrados que estén, de hecho ya vamos a entrar también a un proceso de nuevos magistrados en el Tribunal Supremo Electoral. Ya se imaginan cómo va a estar de alegre la feria, ¿verdad? Porque entramos magistrados, luego viene CC, luego vienen magistrados de Suprema, que todavía no hemos hecho ni Suprema ni magistrados de apelaciones, y ya vamos a llegar a los otros. Pero regresemos. Ellos tienen responsabilidad en cuanto a la administración, y yo por eso iniciaba diciendo que uno de los problemas centrales que se tuvo era la capacidad de quien fue contratado, quién contrata. No solo eso, sino quién subcontrata, él que subcontrata luego a la gente encargada de todo el sistema, y luego, por supuesto, el conteo. Y es correcto, en las actas. Una cosa que descubrimos nosotros nosotros mismos, agarrando las actas, que esas están disponibles. Cualquiera, si usted quiere ver las actas y quiere hacer un retorno a este proceso, pues dele, porque ahí está todo disponible. En realidad ahí es donde está la cosa. Sí encontramos disparidades, pero tengo que decir, y tengo que decirlo enfáticamente, no encontramos disparidades que cambiaran
sustancialmente los resultados. O sea, la intención era la misma. Sí, la intención fue la misma, si lo miremos como lo miremos, había que hacer demasiado, o sea, tocar demasiadas actas como para lograr siquiera una diferencia de resultados. No, sustancial, pero sí hubo un tratamiento, creo, de manera desinformada, creo yo, sobre todo a fiscales de mesa, también un tratamiento no muy bueno de las actas a nivel de sistema, de computadoras, pues, y eso es lo que lanzó una duda. Yo creo que hay una irresponsabilidad, digamos que sea en el plano administrativo, ¿verdad? Sería entonces a quienes administraron ese proceso, y el señor que estaba a cargo de eso básicamente ya fue detenido. Y los otros también, y las empresas. Vamos a ver, ¿cuál es la evidencia que presenta una gran diferencia? Es con todos los problemas que tiene en la primera vuelta, luego la segunda, la rapidez y todo. O sea que sí se podía hacer. Uno cuando aplica los parámetros de computación de la segunda vuelta a la primera vuelta, uno se percata que esta sí está bien pensada, la segunda vuelta, la hicieron rápido y todo. Planificada. Sí, está planificada. Y eso que tuvieron creo que horas para hacerlo, a la empresa, a la nueva empresa y pues sorprendente. Creo que eso mismo aplicado a la primera vuelta posiblemente nos daría resultados, pero yo quiero seguir diciendo lo siguiente. Y esto es porque en cierta manera creo que muchos críticos del sistema van a empezar a decir que entonces eso deslegitima a quienes fueron electos. Miren, los resultados, aún con los problemas que tiene, esos problemas no suman la posibilidad de que haya un cambio así radical en los resultados. Los resultados fueron los resultados y fue un más menos, y creo que nos deja una lección ahora para poder hacer mejores ensayos antes de, aunque hubo ensayos antes de, porque todos los periodistas fuimos invitados al conteo de votos, hubo un simulacro y todo, y por lo menos el simulacro salió bien la cosa. El día de las elecciones fue el problema, pero son las actas, si es correcto, todas las actas están disponibles, así que si alguien quiere entrar al ejercicio, buena suerte, porque es un ejercicio bien difícil. Son demasiadas actas. Es demasiadas actas. Y mucho tiempo. Y mucho tiempo. De hecho, solo para agregar algo, el Tribunal Supremo Electoral, en el Parque de la Industria volvieron a hacer otra vez el ejercicio. No lo terminaron. Porque no aguantaron los mismos fiscales. Los mismos fiscales no aguantaron. Si el ejercicio es, eso se llama, y disculpen que use inglés, pero se llama crowdsourcing. Cuando uno junta miles de gentes voluntarios para que hagan algo, Duolingo hace eso, CAPTCHA hace eso, CAPTCHA cada vez, y ReCAPTCHA de Luis Bonan, cada vez que uno entra estas palabritas que vienen torcidas para identificar que no es un robot, uno está digitalizando un libro, por eso se digitalizan miles de libros en segundos y en minutos. Pero eso se hace con mucha gente. Nosotros lo hicimos con radio y tampoco llegamos a la conclusión del proceso porque al final la gente se cansa. Lo que dijimos que cada quien agarrara 10 actas. Y además tampoco era vinculante. Y no era vinculante, es que ese fue el otro tema. Entonces cuando dijeron, ¿para qué estamos haciendo esto? Nos estamos gastando aquí de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, y eran las 8 de la noche, nadie terminaba, no aguantaron y se fueron. Y entonces yo creo que la misma posibilidad ¿verdad? Y ellos mismos llegaron con lo poco que hicieron, por lo menos tomémoslo como muestra estadística, a una conclusión. Que si bien había problemas, esos problemas que por lo menos se habían encontrado en todo el proceso, tampoco cambiaban los resultados. Entonces, ¿cuál va a ser la responsabilidad aquí, más allá de la administrativa? No lo sé, o sea, no sé cuál sería aquí de los magistrados, pero creo que ese es un llamado, por lo menos un llamado de atención a que hagamos bien las cosas, y sí las podemos hacer, porque la segunda vuelta demostró que sí las podemos hacer bien. Tendremos que probar entonces para las próximas elecciones. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa, la primera de esta noche. Siga con nosotros con SFTS. Gracias por continuar con nosotros en Sin Filtro. Acompañe también sus comentarios, dudas o sugerencias con el hashtag SFTSE. Y bueno, hablando de todo esto es la duda. ¿Qué se puede esperar de esta solicitud de antejuicio? ¿Será que hay algo atrás de la investigación que todavía no se conoce? Porque hasta el momento, digamos, inició en junio esta investigación, pero tampoco el Ministerio Público ha dado mayores resultados más que la captura del exdirector.
Yo creo que el Ministerio Público tendrá, el fiscal tendrá que tener su teoría de la investigación, digamos, para poderle dar seguimiento a una investigación de este nivel que el Ministerio Público lo tenía que hacer. El Ministerio Público tendría que darle seguimiento a una denuncia de esta magnitud. Sin embargo, yo creo que fue demasiado precipitado y voy a explicar varias cosas. Uno es, ¿por qué hacerlo a 3 meses y medio de que un Tribunal Supremo Electoral salga de funciones? ¿Cuándo lo puede hacer y tomarse más tiempo para poder llevar a cabo una investigación, esperar una auditoría de la Contraloría General de Cuentas? ¿Y por qué presentarlo ahorita cuando es un antejuicio? Uno, que el Congreso está en periodo extraordinario de sesiones. Eso significa que la Comisión Permanente del Congreso tiene que elegir a 3 de sus miembros por sorteo y ellos son los que van a integrar la Comisión Pesquisidora. Si es que llega todavía entre diciembre y enero. Exactamente, si es que llega entre diciembre y enero. Independientemente, si llegara después, si llegara después es un sorteo en el Pleno del Congreso, que es el nuevo Congreso. Entonces, básicamente estaríamos hablando que ya quedarían casi los 2 meses, los 60 días que la ley le otorga a la Comisión Pesquisidora para poder llevar a cabo y elaborar el informe de investigación y presentárselo al Pleno del Congreso, o bien se quedaría sin materia porque primero se van para afuera estos magistrados del Tribunal Supremo Electoral y entonces ya el Congreso se queda sin materia para poder conocer, ni siquiera va a entrar a votar si retira o no la inmunidad. Entonces son 2 temas. Creo yo que el Ministerio Público se tuvo que haber sentado a pensar más en eso. Y el otro tema, si fuera un tema del soporte informático que la ley establece y sobre eso está incidiendo el Ministerio Público, siendo muy incisivo el Ministerio Público, tendríamos que presentarnos. Justamente lo que estábamos hablando es, las actas están subidas en línea. Significa que el soporte informático aguantó para que todos pudiéramos contemplar las actas tal cual, si existía o cotejar si existía o no existía algún error. Eso significa que qué es lo que está buscando el Ministerio Público y tendría que ser más que electoral, diría yo, un peritaje informático lo que tendría que presentar el Ministerio Público para poder sustentar lo que estaría planteando, si es que solo fuera ese el caso. Ahora, si fueran casos de actas, de adjudicaciones, que hay varios. Debo decirlo porque hay varios errores cometidos también por el propio Tribunal Supremo Electoral de Registro de Ciudadanos, entonces muy probablemente sí tenga que dar un paso más allá. Pero por la información que ha estado vertiendo el Ministerio Público difícilmente ha logrado llegar a la complejidad de esos casos aislados, sino que se ha ido únicamente por lo más general, por algo que se presentó muy a la luz pública y creo yo el Ministerio Público está sacando muy a la carrera. Estuardo, ¿comparte esa opinión? En la adjudicación creo que sí veo un problema. Yo estoy de acuerdo en que en la adjudicación... Sí, si hay problemas, sí tiene el Ministerio Público. Ahí el Ministerio Público sí. Pero de hecho en el corte estábamos comentando que pues si piden antejuicio. En este momento, dadas las condiciones del Congreso, sesión extraordinaria, ¿en qué momento va a tener materia, no va a tener materia? Primero tiene que ser elevado. Sí, todavía hay un proceso. Esto no es que ahorita lo presentaron y ya mañana esté. No, esto olvídense, esto va todavía. Pero creo que así adjudicaciones y también habrán casos de impugnaciones que no es nuevo para nosotros. Totalmente. De hecho, este Congreso tuvo un diputado que entró 2 años después, al final, por último, en última decisión. Yo creo que un diputado de URNG, algo así que... De Huehuetenango. De Huehuetenango, ¿verdad? Sí. Sí, y que al final entró, hubo una serie de... Pero eso se da en aquellos casos en los cuales los resultados fueron muy cerrados, la fórmula de Hunt, aquí es donde viene lo alegre, ¿verdad? Porque, vamos a ver, aquí estamos hablando de actas de actas de alcaldes, de diputados, de presidente, vicepresidente y estamos hablando de Parlacén. Entonces estamos hablando por lo menos de 4 grandes grupos que elegimos en esa primera vuelta. Y creo que donde más podría presentar problemas, y no voy a lo que están haciendo ahorita el MP en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, sino regresando, es que estamos casi ya un mes, ¿verdad?, que tomen posesión y hay muchas cosas que todavía, hay muchos puestos que todavía no están definidos. O van a empezar a tener y entonces, ¿a qué vamos a recurrir en cierto momento? Va a tener que recurrirse a la fuente principal, a la fuente original, a la fuente raíz, que son las actas. Y cuando acudamos ahí nos vamos a encontrar con sorpresas. Pero esto lo va a tener que acarrear literalmente el nuevo Congreso y los nuevos alcaldes. No son muchos casos, pero con que haya un caso... yo les pongo de referencia el de Huehuetenango, porque se llevó 2 años el caso.
Entonces va a haber una conformación que yo creo que tendrá que hacerse rápido. Regresemos a lo que hizo hoy el Ministerio Público. El Ministerio Público, su primera obligación es presentar un caso sólido. Y yo creo que eso es lo primero que tendríamos que conocer, qué tan sólido está el caso. Segundo, si va a pedir antejuicio, quiere decir que tiene una cuestión eminentemente penal. Tiene una duda. Tiene una, sí, y va si la duda es razonable, se dice, o sea que va más allá de la duda simple, o sea, es una duda razonable, quiere decir que hay evidencia, que no solo hay indicios, sino que hay evidencia para poder atreverse a solicitar que le quiten el antejuicio, ¿me dice? Y tercero, habrá también que ver, no solamente conocer el expediente, conocer cuál es esa duda más allá de lo razonable para que dé bases a la petición de quitarle el antejuicio a magistrados, sino también habrá que ver de lo que están pidiendo cuáles serían las consecuencias legales, y son al final, no veo por qué sería penal esto al final del día. Claro. Tendría que serlo, o sea, porque si es administrativo, esa no es la vía. Sí, simple y sencillamente, digamos, una cuestión administrativa, hemos tenido. Y posiblemente no lo sea, porque recordemos que también parte del grupo que conformó para investigar este caso también estaban peritos de Contraloría. Sí, está Contraloría. Entonces, ¿cuál es el caso real? O sea, eso es todavía hoy, que solo fue presentado. Creo que hay que sentarse y analizar el caso. Yo tendría que ver ahí... Y si es penal, por lo menos uno de los responsables ya fue aprendido, ya fue arrestado. Pero posiblemente haya más. Ahora, la relación directa de magistrados del Tribunal Supremo Electoral con esta persona y con todo el proceso, esos serían los 3 puntos que había, 4 puntos que tendría que probar entonces el Ministerio Público y tener las bases para decir, miren, con base en esto quiten el antejuicio. Y todavía el Congreso puede decir no. Claro. Aunque vayamos todo el proceso a la hora de la hora, pues, y la comisión del Congreso puede decir no. Y la votación del Congreso puede decir también Y no. la votación del Congreso... O no llegar ni a los 105 para retirarle la inmunidad, ni 105 que para ya pasó en archivarlo. el caso del presidente Jimmy Morales, ¿verdad? Y ahí Llegaron quedó el 80 y pico antejuicio. y no hubo... Que no ahora hubo- creo que lo vamos a tener que convertir en 107 porque ahora la mayoría Bueno, sí, calificada sí, va a sí, ser exacto. 107 para el próximo Ciento- periodo. sí, Ya aumentan los y diputados. 81, ¿va? 81, mayoría simple. Y entonces, eso, o sea, hay muchos pasos todavía, pero sí sorprende, ¿verdad? Sí sorprende, y aquí está sólido el caso del MP, sería la primera pregunta. Es la gran pregunta. ¿Y qué es realmente lo que quiere? ¿Para qué quiere quitar antejuicio? También tendríamos que ver el escenario de muchos de los actuales magistrados quizá busquen la reelección. Esto podría impedir su participación en una comisión de postulación que muchas veces dicen que por idoneidad, que por tener un proceso de antejuicio no se pueda, o demás, no sé. No, hay que recordar cuál es el historial de las comisiones de postulación. Todas las comisiones de postulación, no solamente las del Tribunal Supremo Electoral, pero la del Tribunal Supremo Electoral ha tenido una normativa, un acuerdo entre la comisión que me parece muy sano. Es solamente tomar aquellos casos donde ya tengan avanzados hasta etapa intermedia dentro del proceso penal, por ejemplo. Y aquí creo que pueden pasar varias cosas. Uno es solamente por el hecho de la denuncia, por el hecho, inclusive aunque los ligaran a proceso, todavía no podría decirse que hubo un mal manejo, que hubo algo, todavía falta mucho del proceso, y algo que en este país, creo yo, no hemos terminado de entender del todo es la magnitud del principio de inocencia. Es decir, a ninguna persona podemos tratarla de culpable o con cierto nivel de culpabilidad si no agota su debido proceso. Y esto creo que es aplicable para todos los funcionarios, digamos, en ese sentido. Y el otro gran escenario, diría yo, es cómo es que el Tribunal Supremo Electoral ahorita abordaría el tema, pero le quiero dar la vuelta al argumento y al escenario. ¿Por qué? Porque hay que recordar una resolución de la Corte de Constitucionalidad cuando extrae del ordenamiento jurídico en que un antejuicio no sienta estado ni causa cosa juzgada. La Corte dice, no, momento Congreso, y lo saca del ordenamiento jurídico y le dice, un antejuicio rechazado sí causa cosa juzgada porque la Corte Suprema de Justicia, cuando lo rechaza in limine, utiliza su función de juez natural. Entonces esto significa que también viéndolo del otro lado, para presentar también el escenario, es si la Corte Suprema de Justicia no deja pasar el antejuicio y lo rechaza de forma in limine,
Entonces esto quiere decir que básicamente los magistrados estarían saliendo en marzo o abril blindados, ¿verdad? Porque ya no tendrían por qué estar ser perseguidos por un caso donde ya fue juzgado, en este caso, en el rechazo que otorga la Corte Suprema de Justicia. Habría que ver hacia dónde es que va a ir los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, qué es lo que van a evaluar y si logran evaluar si no es política, ilegítima o espuria la denuncia que presenta la propia Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público. Para hacer un resumen, hasta donde hemos hablado, es que pareciera que no hay, digamos, algo en concreto del Ministerio Público y que bien los magistrados podrían salir en marzo del cargo sin ningún problema. Bueno, a mí no me sorprendería que buscaran otra vez la magistratura. Tienen todo el derecho, el magistrado de Solórzano, buscarlo. que siempre ha estado en el Tribunal Supremo Electoral. De hecho, siempre ha estado en el Tribunal Supremo Electoral, por lo menos desde los 23 años, dijo la vez pasada. Sí, y yo creo que saldrían así. Pero aquí voy también a otra cosa que para mí sí es muy importante. Y es que estamos hablando como de dos culturas y dos parámetros bien diferentes. Y quiero decirlo esto de la forma más diplomática y si es que puedo hacerlo, siempre fallo haciéndolo, pero estamos hablando de una cultura muy digitalizada versus una cultura muy chapeada a la antigua, si quiero utilizar lo más suave, discúlpeme, pero no. Entonces, aún esas formas de pensar y esas culturas chocan. Y yo creo que ese también es un ejemplo digamos, de cómo nosotros, los que día a día estamos en cuestiones de tecnología también y viendo todo esto, viendo qué está produciendo el mundo, cómo aplicarlo, cómo hacerlo, ¿verdad? Versus quien está todo el día, digamos, en el cumplimiento de la norma y de la ley. ¿Cómo juntamos esas dos culturas? ¿Cómo podemos hacer para que una sea funcional, para que la otra haga mejor su trabajo? Yo no estoy diciendo que choquen, al contrario, ¿cómo hacemos ese empate? Y me quedo pensando y reflexionando en la capacidad que deben de tener no solo magistrados, la capacidad que deben también tener jueces, la capacidad que debe tener en realidad todo el sistema, porque hay muchas cosas que la podemos hacer con tecnología y que cada día va bajando de precio, es más barata y cada va subiendo su capacidad y su calidad y todo esto en nuestro sistema. Por eso también este es un punto de reflexión para el sistema. Pues yo soy más radical y en ciertos momentos he dicho, a mí me gustaría el día cuando pueda votar a través de este aparatito, ¿verdad? Pueda salir mi voto ahí, yo la pache, 2, 3 claves. Que sí. podría ser algo que se podría implementar incluso para las próximas elecciones. O para el voto en el extranjero, pues si no lo quieren hacer en Guatemala, empecemos con un 5 o 10% de votantes que pudiesen elegir, como en Estonia, ¿verdad? O en otros lugares, el e-vote, o en Massachusetts, o en otros lugares. Pero tal vez estoy soñando muy alto, ¿verdad? Pero dejemos en pausa esto un minuto, porque vamos a ir al segundo corte de la noche, pero regresamos con esta idea de cómo poder utilizar realmente la tecnología sin que esta falle para el voto, no sé, tal vez en 4 años. Volvemos en pronto. Gracias por continuar con Sin Filtro. Recuerde enviar sus comentarios con la etiqueta SFTSE. Estuardo, hablábamos precisamente de esa tecnología y de cómo se podría aplicar. Tenemos todavía 4 años aquí en Guatemala para las próximas elecciones. Bastante tiempo, ¿no? Yo voy a un ejemplo fundamental que cómo se está aplicando la tecnología ahora para combatir ciertas cuestiones. Por ejemplo, en África, y escribí un ensayo de ese tema, se está alfabetizando ahora con teléfonos celulares. Ya no está alfabetizando en aulas ni nada, sino que el teléfono es el pizarrón, el abecedario y todo. Y lo están utilizando a partir de la utilidad que tiene para quien tiene el aparato, ¿verdad? Entonces uno ve sus cuentas de banco o uno ve la parte de préstamos y hace transferencias y todo ahora en el celular, paga la luz, paga el agua, paga el condominio, paga el carro, todo lo que sea, también en el celular. Y entonces mi pregunta siempre ha sido, bueno, ¿por qué no votar también? Pues, o sea, yo realmente creo que seguimos todavía con la idea. Por eso digo, estas culturas también van. Porque toda esta denuncia nace precisamente en una utilización dudosa todavía de un sistema. Y miren, el problema no son los sistemas, por favor. Los sistemas no piensan, no tienen voluntad, son máquinas. Quienes tenemos voluntad somos los humanos. Las máquinas no se levantan, no duermen, no van al baño, no se bañan, no comen, no lloran, no sienten. Simple y sencillamente somos nosotros.
y lo que pongamos dentro de la máquina, así nos va a responder. Y si lo pusieron mal, nos respondió mal, pues, y esa es la gran duda que se tiene en esta cuestión. Pero también que nos lleve una reflexión a cómo podemos voltear esto y cómo lo podemos usar para bien. Y yo creo que esta es la reflexión posiblemente más grande. Miren, muchos de los votantes en el extranjero, que al final, creo que fueron 800 votos al final, o sea, fue... En ninguna elección en América Latina ha sido más del 5% del caudal electoral de los países. Nosotros no llegamos ni a 5. Ni al 5% llegamos nosotros. No, ni a 1, bajo del 0.01%. Sí. Entonces, pero, ¿qué tal si tenemos mayores oportunidades? ¿Qué tal si la ruralidad ahora con la extensión de la tecnología? Porque esto tiene que ser también una reflexión para nosotros. Entonces viene también la elección de magistrados. ¿Y cuánta capacidad también los magistrados será? Miren, y la tecnología tiene una belleza que no depende de la edad. Es que yo tengo 70 años no importa. No importa. De eso se trata. Y con un mundo más digitalizado, dentro de 4 años no sabemos ni qué vamos a tener por la velocidad que va todo esto. Va a ser una demanda y va a haber esa diferencia entre los digitales y los no y analfabetas digitales va a crecer mucho. Pero ojalá que entre los analfabetas digitales no estén los magistrados y no estén todas esas personas, sino que al contrario se monten precisamente en esto. Reconozcamos que en el uso vamos a cometer errores y vaya si no, precisamente por eso tenemos el lío ahora de la demanda en contra de los magistrados, quitarles antejuicio de los magistrados por parte del Ministerio Público. Pero mi pregunta es, ¿entiende también el Ministerio Público el tamaño de lo que están pidiendo? ¿Entiende el tamaño del animal que significaba hacer primera vuelta con una nueva ley, con una cosa tan diferente y con una implementación digitalizada que tenía que ser demasiado fina para no lanzar estas dudas que precisamente aún hoy pues se tienen actas y todo esto? Se entrenó bien a la gente, porque una cosa que se descubrió también viendo las actas es que muchos no fueron capacitados y en lugar de decir esto es para este partido, esto es para este partido, agarraron todo, lo sumaron y dijeron esta acta da 4,000 o da 20,000 votos y un acta no puede dar 20,000 votos. Un acta, esos errores de suma. Esos errores así. Y miren, y prueba de eso es, acaban de salir los resultados de matemáticas de los graduandos, que cuando uno ve esos resultados, uno dice, ay, no, con razón, no sabemos sumar. Pero bueno, esto es una reflexión, no solamente es una demanda del MP, sino una reflexión también para usted y para mí, para nosotros los ciudadanos. En realidad, podemos avanzar y lo podemos hacer más rápido y lo podemos hacer bien. Yo creo que sí, pero tenemos que aprender y en el camino del aprendizaje nos vamos a caer. Pero nos levantamos y seguimos, porque así hemos sido en toda la vida, aquí y en todos los países que han implementado los sistemas más. Si hay dudas en los sistemas más avanzados, muchas veces en las elecciones, imagínense cómo no habrá aquí. Ahora, otra vez, 3 solicitudes. ¿Qué tan fuerte es la demanda de la posición del MP? ¿Qué tanta evidencia tiene? ¿Y cuáles serían las consecuencias de 1 y 2? De seguir con el antejuicio. Y 3, ¿va a tener siquiera alguna resonancia esto en el 14 a las 10 de la mañana? Porque yo creo que sí. De hecho, en el corte platicábamos, Gerson, y ese es un dato muy interesante del caso del diputado de Shela, ¿verdad? Uh-huh. Por 37 votos gana la elección en actas, sin embargo el tribunal lo adjudica a otro partido político y ahora pues todo el rollo legal tendrá que dilucidarse. Ese es parte de... Esos casos son los que estoy de acuerdo. Pero Yamatei se queda sin un diputado. Sin un diputado, se quedaría sin un diputado. Eso es un tema interesante. Como que si muchos tuviera, ¿verdad? Pero es jurídicamente cómo se va a solventar el tema. Es decir, todo ese proceso y el Tribunal Supremo Electoral habría que ver cuál es su papel. Dulce, y esto es por otro tema que es la fórmula de Hunt. Esa representación de minorías, y posiblemente en esta mesa tengamos muchas diferencias, pero yo no estoy de acuerdo con la fórmula de Hunt. Yo en lo particular lo he dicho siempre que una de las cosas que yo quitaría es la fórmula de Hunt. El número que usted sacó es el número que usted sacó. Pero se está lo repartiendo y que el mayor y que el menor y que corremos para allá y que corremos para allá, le ponemos no sé qué, se lleva a eso que por 37 votos. Sí, y se vuelven unos litigios enormes. La fórmula de Hunt, que es la que nosotros por ley tenemos que aplicar para la representación de minorías en el Congreso. Yo en particular no estoy de acuerdo con esa fórmula. Pero ahí está, es ley y obviamente hay que obedecerla.
Y hablando de la ley, justo ahora el Tribunal Supremo Electoral está recibiendo propuestas para reformar la ley electoral. Recuerden que hace 4 años, 2016, 3 años, 2016 se reformó la ley electoral y bueno, una de las modificaciones es que cada 4 años, después de cada proceso, se tiene que analizar qué fue lo que se hizo bien, qué se hizo mal y qué se puede mejorar. ¿Qué se puede esperar si es que el Tribunal Supremo Electoral pueda o le dé tiempo de enviar esta iniciativa de ley al Congreso y que los nuevos diputados entren a reformarla nuevamente? Hay muchos que decían, mejor ni la hubieran tocado, la hubieran dejado como estaba, y otros dicen, bueno, sí es necesario ir modificando y actualizando toda la ley en materia electoral. Habría que ver los tiempos legales, ¿no? Que la ley electoral y partidos políticos plantea para que puedan mandar una solicitud de reforma, un informe de evaluación de la elección al Congreso de la República para que esto pudiera digamos, traducirse en una reforma a la ley electoral y partidos políticos. Sin embargo, creo que también tenemos que estar muy aterrizados en algo y obviamente el legislador no puede preverlo todo. Este va a ser el primer momento de evaluación electoral, pero este Tribunal Supremo Electoral, justamente por todo lo que ha sucedido, creo que hay varios sectores de la sociedad que tampoco ya lo ven con ese nivel de confianza, con legitimidad, en donde realmente puedan decir, miren, nosotros creemos que esta es la propuesta, que ustedes puedan enviar esto, que tengan una fuerza realmente donde diga, no, sí, las reformas que está planteando el Tribunal Supremo Electoral son las correctas, que el Congreso de la República ahora las tiene que analizar, fortalecer. Creo que ese es un trabajo que el nuevo Congreso tendría que, por legitimidad y también por respeto a la población, recibirlos también de un nuevo Tribunal Supremo Electoral, que permitan hacer esta evaluación, ver hacia dónde va a ir el proceso electoral, conocer obviamente la experiencia de los magistrados salientes del Tribunal Supremo Electoral, pero que esto también ya pueda permitir un nivel de comunicación mayor entre el Tribunal Supremo Electoral y el Congreso en algo que les compete exclusivamente a los dos, que es la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, y que es justamente por eso el constituyente le deja al Tribunal Supremo Electoral la capacidad de plantear una reformas a la ley electoral y de partidos políticos, le da la facultad de iniciativa de ley. Entonces creo que esta parte con el Tribunal Supremo Electoral tendrá que fortalecerla, analizarla, y creo que si la envía antes de la salida de estos magistrados, creo que tendrá que enviarla íntegra de cómo lo envíen los diferentes sectores sociales, previo a hacer una depuración que creo que en este momento no tiene mayor sentido. ¿Qué hacer en este sentido de, digamos, la reforma anterior decía que en el próximo proceso se aplicarían algunas normas y bueno, el resultado fue muchas dudas de la población? Si se hace una nueva reforma debería ser más a mediano plazo y no a pronto plazo, de decir, bueno, ya, la aprobamos en 2020 y para 2024 tenemos otras reglas para el juego. Hay cosas que hay que ver, hay cosas que creo yo que sí urgen, creo yo que el fortalecimiento de los partidos políticos tiene que irse dando de una manera escalonada, y es mejor ponerse de acuerdo como sociedad de los diferentes sectores cuál es la forma de fortalecer a los partidos políticos y generar una vigencia escalonada de una reforma a la ley electoral y de partidos políticos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si durante el primer periodo tendrá que asumir el 80% de cuotas un comité ejecutivo nacional por departamento. Al siguiente periodo, bueno, ya vamos a exigir que sea el 50%. Al otro periodo vamos a exigir que sea el 60%, independientemente. Estoy hablando de que hay muchas cosas en la ley electoral, especialmente en lo electoral, no es algo que ningún país de América Latina tenga las fórmulas. Todos andan normal y constantemente experimentando. Ya pasó en El Salvador, de repente sacan cierto tipo de elección nominal, por decirlo así, que se les volvió un gran pliego de papeleta, de los casi que testamento. Pasó en Honduras también el mismo caso, ha pasado en México, meten el tema del financiamiento electoral exclusivamente público durante un periodo, después dicen, no, muchachos, ya nos arrepentimos, regresan otra vez a un modelo mixto, y cada sociedad funciona distinto y el sistema electoral se va adaptando cada elección que va pasando. Es la realidad en toda América Latina, no es distinta a la de Guatemala. Pero ¿cómo hacer, Estuardo, para que estas modificaciones, estos cambios al final generen más simpatía, empatía, más confianza en la población, que la población tampoco tenga esas dudas de si está eligiendo bien, si realmente se está respetando el voto? Vamos a ver, el Tribunal Supremo Electoral tiene iniciativa. Qué bien. Pero no aprueba. ¿Quién aprueba? Congreso. Los diputados. Si el Congreso dice no. Con dictamen de la Corte de Constitucionalidad. Así es. Todavía. Sí, o sea, ahí no hay para dónde, ¿verdad? Sí. Tenemos totalmente, ¿es Congreso o es Congreso?
Estuardo, solo, perdón, quería regresar. Gerson, tú mencionabas algo de la CC y esto es muy importante porque, digamos, en las anteriores reformas muchos temas no se pudieron conocer precisamente porque la CC dijo, miren, esto no es viable que pase o que se apruebe. Así es, hubieron una cantidad de temas que el Congreso, hay que recordar que cuando la Corte de Constitucionalidad emite dictamen y regresa al Congreso de la República, esto básicamente el Congreso se puede usar y hacer solo lo que el dictamen de la Corte de Constitucionalidad diga que puede hacer. Y esto obviamente hubo un cúmulo de artículos que la Corte de Constitucionalidad dijo no hay viabilidad. Por ejemplo, la forma en que se estaba planteando, eso fue ya en el dictamen posterior a la primera reforma del 2016, dijo que no podía conocerse la forma de una votación de un modelo mixto, de la forma en que se estaba planteando, y entonces le dijo no se puede. Entonces habrá que pensar si existe otro modelo mixto, si ese modelo mixto tendrá el apoyo de los diferentes sectores sociales y del sector y de la clase política del país para poder ver si tienen la fuerza necesaria para hacerlo, pero de lo contrario, si la Corte de Constitucionalidad no plantea un paso más allá de que le permita al Congreso poder legislar, no lo puede hacer. Claro, y así de sencillo, porque al final los magistrados de la CC son los que tienen esa última palabra, porque son los que deben velar por el cumplimiento de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, con esta idea vamos al tercer corte de esta noche y en breve regresamos con más información, también todo este análisis que se tiene en cuanto al antejuicio de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y también usted acompáñenos con el hashtag SFTSE. Seguimos más con Sin Filtro en cuanto al tema de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, el hashtag SFTSE, comparta sus opiniones con nosotros. Estuardo, justo antes del corte lo interrumpí, perdón, pero estábamos hablando justo de estas reformas y que al final los diputados son los que eligen, y algo curioso es que de parte de las propuestas que ha recibido el Tribunal Supremo Electoral, solo un partido ha enviado pues sus ideas de esta reforma. Sí, eso ha sido curioso, ¿verdad? Que de quienes tendrían que ser más interesados es un partido y posiblemente la lógica es mejor, digamos, que la demanda nos diga a nosotros la oferta, la demanda que es usted y yo, le diga a la oferta, que son los partidos políticos, qué hacer, entonces prefieren quedarse. No sé cuál es la estrategia en ese proceso. Lo cierto es que sí llega a una serie va a llegar una serie de reformas, eran 17 propuestas, creo. Algunas me parecieron muy interesantes, otras fueron como de última hora y otras, porque para que no se les fuera algún financiamiento a ONG, fue a poner 2 hojitas, ¿va? Y es un poco serio, ¿verdad? Por parte de varias de estas organizaciones. Pero esto tiene que llegar al Congreso de la República. Y sí, yo estoy de acuerdo que tiene que llegar al próximo Congreso de la República, porque al final va a tener que decidir. Vamos a tener paralelo, iniciando 2020, 1, las reformas a la ley electoral. 2, la elección de magistrados Tribunal Supremo Electoral. 3, la revisión de la ley que usamos precisamente para las elecciones 2019. Y 4, ¿qué va a pasar con esta petición de quitarle el antejuicio a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que por lo menos todavía van a estar unos meses en el cargo y las consecuencias que eso tiene en el cargo del próximo periodo? Entonces, vamos a tener en términos electorales muchas cosas en las manos, muchas papas calientes en la mano, y sobre eso habrá que tomar decisiones. Fundamental aquí la decisión del Congreso de la República, que la conformación va a ser obviamente diferente. De hecho, también le quitaron a UNE un par eran 54, luego 52 se quedó al final. 52 se quedó al final los de UNE. Este caso de Quetzaltenango, y supongo que van a ir ahí 2, 3 casos en los cuales va a ser. Pero entonces ese Congreso nuevo de enero del 14 va a tener que decidir, ¿verdad?, ¿a qué le pone prioridad? Para mí la prioridad creo que tendría que ser la revisión a la ley electoral, pero con vistas a si necesita cambios o no necesita cambios, más la implementación que es escalonada, que ya se tiene de alguna manera estipulada, ¿verdad?, en esto. Lo cierto es que sistema perfecto no hay, y así empieza el libro de Sartori, el libro clásico de ciencias políticas de Giovanni Sartori, empieza precisamente diciendo eso, cuando él en ingeniería
ingeniería constitucional, presenta los diferentes sistemas, los mixtos, el francés, el de Hond, el que tenemos nosotros, el presidencialista, el federal, todos los sistemas los presenta y entonces uno dice, ¿cuál? La conclusión ahí es al final es que cada pueblo va a decidir cuál es el que funcione mejor y ninguno va a funcionar a la perfección. Entonces, como lo bueno es enemigo de lo perfecto, entonces busquemos un buen sistema. Nosotros los chapines somos a veces injustos en que buscamos el perfecto, ese no lo vamos a encontrar. Entonces busquemos el bueno, ¿verdad? Y el bueno pues va a tener sus cambios. Y ya lo vimos y miremos otros ejemplos y miremos otras formas de hacer. Tal vez si miramos a Uruguay o miramos, no sé, yo hablo mucho de Estonia, un caso que acabo de leer que me parece muy interesante la forma como se hace ahí, o miramos también en casos en Asia cómo se está haciendo. Miremos, si no somos los únicos en el mundo que estamos bajo la decisión y ni seremos los únicos en el mundo que estamos bajo esta decisión. Objetivo central, fortalecer nuestro sistema de elecciones, que yo no le llamo democracia, yo le llamo de fortalecer nuestro sistema electoral, que entonces le permite viabilidad a eso que llamamos democracia, ¿verdad? Claro. Gerson, ¿qué cambios debería de tener la ley electoral? Hablando de muchos temas que se quedaron fuera en las reformas anteriores, por ejemplo, muchas organizaciones están tratando de impulsar ese voto nominal, que quieren un voto más directo, realmente elegir a la persona y no por un listado. Yo te puedo decir, del voto nominal, la única solución real, jurídica que le encuentro es la modificación constitucional. De lo contrario, una votación nominal no tiene cabida por la propia regulación constitucional y la regulación de la ley electoral y de partidos políticos, no tiene cabida para poderse implementar. Es un mito, mucha parte de la población lo quiere, lo pide, no sabe cómo, no sabe si funcionará o no funcionará, si serán los caciques de los departamentos o de los pueblos quienes asumirán ese liderazgo y permitirán el voto, si será dinero obscuro el que logrará financiarse porque es autofinanciamiento ahora. Ese tipo de modelos, digamos, la sociedad no lo sabe. No sabe cómo funcionaría, constitucionalmente no creo que sea posible y esto creo yo que tendría que pensarse a muy largo plazo, una reforma a la ley electoral y de partidos de la Constitución Política de la República para que esto pudiera hacerse viable. Eso obviamente viene conjuntamente con otra serie de normativas. Hay que recordar especialmente cómo hacer esa mezcla cuando se plantea que el sistema electoral se fundamenta en los partidos políticos. Y los dictámenes de la Corte de Constitucionalidad desde el 2010, cuando han venido, básicamente lo que sustentan es el fortalecimiento de las instituciones políticas. Nosotros queremos salir de un modelo en donde todavía no hemos terminado ni siquiera de conocer el modelo que los constituyentes originales diseñaron como sistema político. Tener partidos fortalecidos, partidos de larga data. Creo yo, una de las cosas principales, y lo planteo con toda la transparencia del mundo, no son las instituciones políticas quienes deberían de pagar el precio de las malas prácticas. Son las personas, no las instituciones políticas. Eso no va a hacer avanzar a ningún sistema político del mundo. ¿Por qué? Porque es el fortalecimiento, la consolidación básicamente del sistema político electoral. Si esto no sucede, básicamente no vamos a ir a ningún lado. ¿Podría modificarse entonces ese procedimiento de cancelación de los partidos? Todo lo demás que no esté prohibido por la Constitución es a larga imaginación del legislador y de la sociedad que se lo proponga al legislador para que se pueda hacer, y si es que la Corte de Constitucionalidad permite que esto suceda, pero creo que hay modelos interesantes que en Guatemala podrían probarse, pero creo que deberían estar planteados a larga data y con una implementación progresiva. Ningún cambio es de la noche a la mañana y queremos resultados distintos, básicamente haciendo algo que creemos distinto de la misma forma y no vamos a conseguir nada distinto así. Estuardo, ¿qué temas propone usted que se cambie? Bueno, el sistema de elección, pero es correcto, hay que ir a la Constitución. Antes de la Constitución hay que ver si hay voluntad política primero en el Congreso de la República. Todos van a querer. Sí, todos van a querer, porque nosotros podemos cantar misa aquí, culto, fumar en los puros a Machimón y todas las brujerías que se nos ocurran, pero si los diputados dicen, no hay cambio, ¿por qué? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Pues no podemos hacer mucho, porque así está la norma. La elección nominal pasa por algo que ya la Corte de Constitucionalidad dijo que no se puede hacer, que es la regionalización. Los subdistritos. Sí, la distritalización de todo el país, ya la CC dijo, eso no se puede.
Sin eso, entonces la elección nominal se hace todavía mucho más lejana y mucho más difícil. Por eso es que primero se había hablado de la redistribución y habían modelos, ¿verdad? Huehuetenango partirlo en dos, por ejemplo, aquellos donde hay más votación o donde hay muchos diputados o donde hay muchas regiones. Alguien propuso hacerlo por comunidades lingüísticas, ya se imaginan en qué momento determinamos el mapa lingüístico de Guatemala, ¿verdad? Otras opciones fueron, hagámoslo por municipios, ¿verdad? Bueno, hay tantas formas. Esto es, el objetivo central era eliminar la lista nacional y básicamente poder elegir a una persona. Ese es realmente lo que el voto nominal es elegir, no importa si va en número 1 o va en número 10 o en número... Sí, elegir directamente a la persona. Pero eso pasa, la persona a qué región, ¿verdad? ¿Qué distrito representaría? Y entonces se propuso una distritalización del país y la CC dijo, eso no se puede, es inconstitucional. Entonces ya se votó el primer paso. Entonces se queda uno en este proceso. Se ha experimentado en otros países, se ha regresado, se afina, se va hacia adelante, pero creo que hay un cambio ahí. Fortalecimiento de los partidos políticos, si es que los partidos políticos quieren ser fortalecidos. Porque para mí una de las grandes preguntas no es el fortalecimiento. Miren, si un partido político quiere ser fortalecido, no está esperando que se lo diga el Tribunal Supremo Electoral y que haya una ley para ser fortalecido, pues. Ellos mismos van a iniciar, denos el ejemplo. Ustedes, partidos políticos, díganos a nosotros, muéstrense bien, pues, fortalecidos, ¿verdad? Luego, ¿cómo evitamos el cacicazgo, cómo el compadrazgo, cómo todas esas preguntas? Había también una cuestión en comités cívicos. Había una cuestión, por ejemplo, también digamos... Bueno, de hecho, se planteó que los comités departamentales puedan postular diputados y la Corte dijo que no se puede. Que no se puede. Que es una función exclusiva de los partidos políticos. De los partidos políticos, que tienen que hacer de partido político para poder presentar un candidato a diputado. Entonces, elección de gobernadores, que también se planteó, ¿verdad? Si los gobernadores debe ser que el lacayo del presidente y el que está aprobando la apertura de cantinas y prostíbulos en el pueblo, o debe ser alguien que tenga mucho más injerencia, por ejemplo, los consejos de desarrollo, que está, pero realmente son las empresas constructoras locales y estas son las que dirigen los consejos de desarrollo. Y lo estoy diciendo como es, ¿verdad? No como... Entonces, también cuál es el rol de los COCODES, porque a todo esto sí tenemos que repensar la ley de desarrollo. Cuando la corrupción ha permeado de tal manera que ha llegado a los COCODES, sí tenemos que repensar la ley de desarrollo. Porque en lugar que la participación, como dice en la ley, en los considerandos, ¿verdad? La participación ciudadana es buena y esto va sumando y vamos desde las raíces y va creciendo el desarrollo como un árbol que no sé qué. Resultó que del árbol podrido, todos los venenos y todo fueron a caer a los cocos, entonces las raíces se envenenaron y están malas. Entonces hay que repensar esa norma, hay que repensar esa. ¿Y eso por qué? Porque esto le pega directamente a una reforma a la ley electoral y de partidos. Pero entonces son muchos temas y yo creo que todos nos competen. Porque ahorita todo el mundo se está quejando, ¿verdad? Pero el sistema no cambió, la nueva ley no cambió el sistema. Cambió algunas cosas, ¿cierto? El financiamiento de los partidos políticos. Nada me garantiza a mí que el don Narco no haya financiado partidos políticos. Pero por lo menos fue un poco más transparente en saber... Don Narco fue más transparente. Los partidos en reportar por lo menos cuánto aparentemente gastaron ese reporte de gastos. En medio de todo esto, Dulce, hay, ¿cuántos partidos? 17, ¿cuántos son los Bueno, no sé, quitemos los que van a cancelar. No, por eso, le digo, el proceso de cancelación, 12 partidos. 12 partidos en proceso de cancelación. Entonces, en medio miren, nosotros hablando de fortalecimiento de los partidos políticos y el Tribunal Supremo Electoral, el Registro de Ciudadanos, preocupado a quiénes va a cancelar. O sea, estamos en dos caminos, vertientes diferentes. Entonces, nosotros vamos, otros como que bien. Eso es, pongámonos de acuerdo en qué queremos. Claro. Bueno, ya estamos casi llegando al final del programa. Vamos con algunas conclusiones finales de todo lo que hemos hablado, de lo que hemos conversado. Primero, pues empezamos con este análisis de por qué se presentan las solicitudes de antejuicio en contra de los magistrados, qué tanto puede prosperar, qué tanto tiene el Ministerio Público para dar a conocer pues una investigación de esta magnitud y bueno, qué es lo que se espera entonces con una reforma que posiblemente llegue al Congreso de la República el próximo año. 30 segundos para ti, Gerson, y 30 más para Estuardo. Bueno, creo que el Ministerio Público tiene que plantear con más claridad los argumentos por los cuales plantea una solicitud de retiro de inmunidad a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Si esto no sucede,
difícilmente podemos avalar también una posición del Ministerio Público que no es conteste con la realidad, ni con los tiempos políticos, ni sociales, ni el contexto que está viviendo el país. Si el Ministerio Público tiene que aclararlo, tiene que decir por qué se está haciendo, por qué no se fueron primero en la parte administrativa con la Contraloría General de Cuentas, cómo va la Contraloría General de Cuentas, y en fin, poder blindar también un proceso electoral como el que tiene Guatemala. Estuardo, 30 segundos. El caso bien planteado por el MPS lo tenemos que conocer. Segundo, cuáles serían las consecuencias para los magistrados. Tercero, miren, es que la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral ya está a la vuelta de la esquina, pues tampoco no es que, ay, no, ya está. Eso ya lo tenemos encima. Si no, nos va a pasar lo que nos pasó con magistrados de Suprema y magistrados de apelaciones. Y por último, sí regresemos a ese tema que para nosotros es muy importante, no solo la elección, sino el uso de la tecnología de la elección, que al final es el que da origen a todo este proceso de pedir que se le quite el antejuicio a los magistrados. Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado ya al fin de Sin Filtro. Esta noche pues conversamos acerca del tema electoral. Muchísimas gracias a los invitados, Estuardo Zapeta y también Gerson Sotomayor, a usted en casa por sintonizarnos. Muchísimas gracias y que pase una feliz noche.